Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por este espacio que nos provees, maravilloso para ser instruidos, pero también para compartir entre nosotros, para hablar, para poder expresarnos acerca de estas cosas que tú nos muestras en tu palabra, Señor, que nosotros entendemos que son importantes en nuestra vida, en cualquiera sea la edad donde estemos, tú tienes que hablarnos acerca de esto, y nosotros queremos ser instruidos y también queremos, Señor, poder adorarte y honrarte en estos asuntos tan importantes, Señor, como lo es la sexualidad. Dar las gracias al Pastor Mario Celi, que nos acompaña hoy. Señor, gracias por la labor que él venía haciendo por medio de su vida en diferentes espacios, no solo académicos, sino eclesiales, Señor, que buscan el avance de tu reino y que busca que tengamos una cosmovisión cristiana, Señor, que te honre y que sea acorde a las Escrituras. Te pedimos que nos instruyas y que estés en medio nuestro, en medio de este tiempo, Señor. Te agradecemos por estas herramientas digitales que nos permiten también estar compartiendo en este momento, y esperamos también que pronto vamos también vernos todos juntos y compartir en torno a estos temas. Señor, te damos las gracias y oramos esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido, Pastor Mario, muchas gracias. Gracias, Pastor Álvaro. Muy agradecido con esta invitación, que es un privilegio en el Señor. Como dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces yo me siento muy bendecido por el Señor, por su amable invitación al Pastor Edgar y demás pastores que no tengo todavía el privilegio de conocerles personalmente, pero esperamos que luego de la era post-COVID, post-COVID-19, podamos algún día reunirnos de manera personal. Bueno, creo que entrando en materia, pues el tema que yo quiero presentar es la moralidad del acto sexual y los solteros, hombres y mujeres solteros. Es muy importante hablar de sexo con los jóvenes y adolescentes a la luz de la palabra de Dios. Lamentablemente es algo que hace falta promocionarlo, llevar a cabo eventos, organizar foros más seguido en la iglesia, porque a veces la iglesia no lo hace debidamente y de forma con alguna continuidad y al mismo tiempo con profundidad. Los colegios hoy y la universidad más bien son foros de corrupción, cuando los colegios no tienen una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana. Y la cultura propiamente, pues está peor en esta materia, porque es una cultura humanista, absolutamente. Hay un humanismo sano, un humanismo bueno, como el que practicó Martín Lutero, Juan Calvino, los reformadores, que ellos llamaron a los europeos en el siglo XVI a entregar todas las áreas de la vida al control de Dios y al control del Espíritu Santo, guiados por la palabra. Entonces la sexualidad no está ajena a la vida y dominio del Espíritu de Dios, obviamente. Y por ende, pues ustedes, tal vez los más jóvenes se están dando cuenta hoy, bueno, aquí yo veo la mayoría de ustedes muy jóvenes todos, pero estamos en una era súper o sobre recargada al estilo Matrix de sexo, pero ya hace 12 años para acá, prácticamente vino el mayor desfase o el peor desfase que constituye hoy la homosexualidad, la llamada agenda gay, la ideología de género, el feminismo radical. Y esto era previsible debido a que en el siglo XX pasado ya se habían soltado las amarras
de la moralidad cristiana, de la moralidad bíblica. En la década de los 60, cuando se instauró, en la década de los 60 del siglo XX, se desarrolló la contracultura, que fue una guerra y una batalla que le hizo el mundo a Dios y a Cristo, y sobre todo a los conceptos bíblicos de la sexualidad humana. Entonces, nosotros como pueblo de Dios no podemos abandonar el mensaje bíblico que hay para que enfoquemos de manera correcta una moralidad sexual en cuanto a los hombres y mujeres solteros. Así es que si en el siglo XX, como dije hace un momento, había una sobrecarga, ahora hay una explosión de los instintos y ya el ser humano no quiere vivir por la razón, por lo menos. La razón nos ayuda hasta cierto punto, pero la razón es limitada. La razón necesita de la revelación de Dios. Y en materia de sexo, pues vivir por el instinto sexual solamente, como hoy la ideología de género y la agenda gay promocionan. También la pornografía abierta, el erotismo, que está conduciendo a una divinización del sexo. Prácticamente las tesis de la llamada Escuela de Frankfurt, con Herbert Marcuse a la cabeza, un alemán judío alemán, que fue el que prácticamente envenenó la mente del pueblo norteamericano y europeo y de América Latina. Sus libros muy famosos de la década de los 70s, 80s, pues, por ejemplo, su libro Eros y Civilización. Ahí él planteaba todo lo que hoy se está viendo y lo llaman el profeta negro del erotismo. Entonces, Herbert Marcuse, importante que ustedes, los jóvenes, entiendan que lo que estamos viviendo hoy realmente es toda una programación para liberar el sexo o el instinto sexual a más no poder. Pero esto claramente es una muestra de que el hombre de estos tiempos llegó a un desespero total. La humanidad ha llegado a un culmen, ha llegado a una cima donde no ve caminos. Y por eso se ha volcado al instinto sexual y ha creído que el instinto sexual es lo máximo en la vida. Y resulta que hay otro instinto que es más poderoso que el instinto sexual, ¿sí? Y tiene que ver con el instinto de conservación. El instinto de conservación conduce a la gente a buscar intimidad, pero estimo de una manera muy categórica que al divinizar el sexo a través de este instinto, la humanidad se está suicidando. Hay más abortos cada día, más niñas frustradas, hombres jóvenes de la misma manera, y por ende, ya que estamos viendo muchos dolores, muchísima destrucción en la vida social de todos los países, la cultura cambió radicalmente. Por eso, al examinar la moralidad del acto sexual a la luz de las Sagradas Escrituras, pues tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué la moral cristiana reserva el acto sexual para la persona casada matrimonialmente? ¿Y por qué? ¿Qué es lo moralmente excepcional en el coito, en el intercambio genital entre un hombre y una mujer? También podríamos preguntarnos si hay algo más allá de lo físico. Y si así es, ¿cuál es el significado esencial del coito? Entonces, algo que es muy claro hoy en día es que Dios siempre ha enseñado a la humanidad que Dios diseñó el sexo entre hombre y mujer para que se produzca dentro de una relación estable y dentro de una relación duradera. Y esto se llama matrimonio. Por ende,
queridos hermanos y amigos, el diseño físico que tenemos los hombres y las mujeres, tan diferente, ¿no? Recordamos el pasaje de Génesis de la creación del hombre y la mujer. Dice el libro de Génesis que Dios extrae a la mujer del hombre, de una de las costillas. Y yo creo que esto es literal, esto no es metafórico, tampoco es mitológico. Dios creó una mujer y un hombre muy distintos y están diseñados corporal, anatómicamente, fisiológicamente, moral y espiritualmente para estar juntos y poder disfrutar de relación sexual, pero bajo el pacto matrimonial. De lo contrario, la juventud hoy dice, y desde siempre, ¿no?, que las relaciones sexuales no pueden ser estorbadas, por ejemplo, al comenzar la adolescencia. Que las tesis de Freud, por ejemplo, que fueron tan poderosas hasta el día de hoy, muy poderosas en el siglo XX, era que reprimir a los adolescentes, una vez que los chicos y chicas se desarrollaban y comenzaban a experimentar el impulso sexual reproductivo, debían dejarse libremente que se expresaran como ellos quisieran y cuantas veces quisieran, con quien quisieran. Pero nos estamos dando cuenta que las tesis freudianas destruyeron más bien el mundo. También las tesis de Alfred Kinsey en Estados Unidos. Estos más bien fueron esencialmente profetas falsos que ayudaron a destruir la vida. Y aunque Dios dice que Él quiere reservar el acto sexual para el matrimonio, para las personas casadas, la humanidad hoy sigue diciendo no, no a Dios. No a Dios y sí a los instintos. Es decir, a seguir la vía de los instintos. Entonces, a veces se dice por parte de los jóvenes, y uno escucha esto a diario, en clases, en universidades, y en otros lados donde Dios me ha llevado, y que cuando he tocado estos temas, uno generalmente escucha que la norma del afecto es el amor sincero. Y se puede tener sexo con quien quiera, si se hace con amor y sinceridad, y si se hace responsablemente. Esa es la tesis básica que hoy en día, que viene desde mucho tiempo atrás, pero se sigue presentando como una especie de análisis que conduce a la verdad. No es verdad, no es cierto. También se dice, es que todo el mundo lo hace. Como ya les dije, el cuerpo humano, hombre y mujer, están dotados para una complementariedad física, sexualmente hablando. Pero cuando se dice que todo el mundo lo hace, realmente no, todo el mundo no está llevando la intimidad a la etapa de intercambio sexual. Lo que promueven los medios de comunicación es que la juventud, hombres y mujeres, no se pueden realizar si no van a la cama, si no se desnudan y tienen coito. La cultura moderna anticristiana ha creído que la manera más sencilla de alcanzar la autorrealización humana en cuanto a la necesidad de intimidad, la necesidad de compañerismo, que en efecto pues es un instinto creado por Dios y pertenece o está ligado al instinto de conservación. Uno puede buscar apoyo, ayuda en la amistad, muy importante, el ser humano ha sido creado para la alteridad, o sea, el alter, el otro. Estamos diseñados por Dios para buscar compañerismo, pero la cultura dice que la mejor manera de encontrar la intimidad entre amigos, entre amigas, un amigo, una amiga que apenas se conocen y si se sienten muy atraídos, entonces
la mejor manera de encontrar realización personal es teniendo intimidad sexual. Pero déjenme decirles, jóvenes, es posible tener intimidad sin sexo, tener amistades de sexo opuesto y sin llegar al coito, porque hoy se promociona en la universidad, se promociona en los colegios, y las iglesias han estado muy silenciosas al respecto. Me refiero a que no hay una cátedra de sexología cristiana y bíblica desde para los niños hasta los más adultos, en edades también avanzadas. Ahora, podríamos preguntar también por qué es razonable la prohibición bíblica al acto sexual para las personas no casadas. Vamos a pensar por un momento en las razones culturales que pueden citarse, ya que la estimulación permanente hoy es peor, porque antes solo existía la televisión y la radio y las revistas, pero ahora esta explosión de redes sociales, de una tecnología más avanzada, donde nos ha facultado un celular a través del cual podemos conectarnos en segundos con el mundo entero. Existen más de 250.000 páginas solo en América Latina de pornografía. Y el hecho de que hoy, y sigue dándose este enfoque, de que la intimidad hay que siempre realizarla vía sexual, vía de intercambio genital, está destruyendo de manera ostensible la vida. Todo el desorden que vemos en este país, toda la miseria que vemos de mujeres abortando, chicas muy jóvenes, que están engañadas por la misma propaganda del Estado colombiano, de bienestar familiar, de profamilia, ¿sí? Los llamados derechos reproductivos de la mujer, no es sino una incitación permanente a que la mujer trate de encontrar realización cayendo en brazos de un hombre y de otro hombre y de otro hombre. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido específicamente la destrucción de la vida en todas sus manifestaciones, porque hay desde abortos hasta enfermedades infectocontagiosas o enfermedades de transmisión sexual que están llevando a la tumba a miles y miles de jóvenes, mujeres y hombres. También los consultorios de psiquiatras y de psicólogos se están llenando y ellos están ganando mucho dinero porque los adolescentes que empiezan a tener, ya en Colombia, por ejemplo, se ha venido bajando el consentimiento sexual. Primero estaba en 18 años, hace bastante tiempo. Se bajó a 16. Ahora se bajó a 14 años. Y en el Congreso hay aves de mal agüero que están pidiendo que el consentimiento sexual se baje a 10 y 9 años. Imagínense ustedes esto. Es un atentado contra los propósitos de Dios. Ahora, los jóvenes, cuando llegan a la adolescencia y empiezan a tener su instinto sexual, empieza a desarrollarse el cuerpo, la vida, y al mismo tiempo empieza a haber un sentimiento de independencia de los padres, pues es natural que los jóvenes empiezan a buscar amigos, amigas, y esencialmente puede presentarse un sentimiento de soledad que no los llenan ni los padres, ni la iglesia, ni el colegio. Entonces la propaganda está diciendo continuamente que la mejor forma de solucionar la soledad es entregarse a una relación sexual con quien le guste. Y ustedes saben que en los colegios no se habla a veces sino de sexo, pero en una forma errónea, malsana y equivocada. Porque la mayoría de chicos están buscando también darle expresión a su impulso sexual, pero de una manera pecaminosa, corrompida. Y esto se ha legitimado como el libre desarrollo de la personalidad.
Al hacerlo de esa manera, pues los jóvenes están exigiendo ya derechos. Y peor ahora, peor, que el intercambio ya no es ahora entre adolescentes, entre niño y niño, hombre y mujer, sino ahora entre dos hombres, dos chicos o dos chicas. La homosexualidad está aumentando en nuestra cultura. Ahora, me parece importante, por lo anteriormente visto, que estudiemos 4 pasos para evaluar la moralidad del acto sexual. 4 pasos para evaluar la moralidad del acto sexual. El primer paso es la moralidad de la precaución. El coito es un momento romántico que no calcula el costo. Quien quiera que se vea envuelto en una relación sexual tiene que calcular un costo, y ese costo es elevado. Debe preguntarse, ¿corro el riesgo de ser herido, herida? Para las personas no casadas, el acto sexual implica realmente varios riesgos en medio de ciertas satisfacciones. Sentirse herido o herida puede darse bajo 2 aspectos. Primero, ¿cuán seriamente puedo llegar a ser herido o herida? En segundo lugar, ¿cuán grande es el riesgo de ser herido o herida? Frente a estos 2 interrogantes, yo he hablado en consejería a través de mi tiempo pastoral con bastantes chicos y chicas, sobre todo más muchachas, porque la mujer lleva un riesgo inherente de quedar embarazada. Y uno puede evaluar la inmensa lucha moral que se suscita en la mente y en el corazón de los jóvenes y llegan a un grado tal que a sabiendas de que no está bien, al hacerlo y seguirlo haciendo, queriendo buscar intimidad y compañerismo a través de la vía sexual directamente, lo que yo he descubierto es que muchos chicos y chicas se desequilibran emocional y mentalmente. Sobre todo muchachos y muchachas que por lo menos tienen cierto sentido de moralidad heredado o enseñado por sus padres. Entonces, la moralidad de la precaución va a tomar en cuenta necesariamente si las perspectivas no son buenas y la posibilidad de ser herido o herida es muy grande, la persona cauta y temerosa de Dios puede decidir que no, o puede decidir esperar más bien al matrimonio. Mira, en el matrimonio, cuando hay un compromiso que se entiende es para toda la vida, porque los cuerpos están diseñados es para permanecer juntos, un hombre y una mujer para toda la vida, y que a eso Dios le llama matrimonio, porque puede venir un embarazo. Entonces, el miedo, la vergüenza, el temor, muchas otras cosas en el matrimonio se eliminan. No hay temor, no hay vergüenza. ¿Por qué? Porque es una relación legítima. Esto es lo que no calculan hoy en día la juventud y están siendo engañados por los medios de comunicación y por la influencia de un chico sobre otro, de una niña sobre otra, que les convence, ¿no? Es muy chévere, es muy bueno. No pasa nada. No pasa nada. Estamos viendo cuadros de destrucción enormes. Mire usted en los hospitales, vaya a las clínicas, consulte a cualquier médico y se dará cuenta la cantidad de chicas y chicos hasta de 10 años en adelante, con enfermedades mortales, enfermedades de transmisión sexual. Estas son las heridas de la sociedad permisiva. Estamos en una edad
permisiva en materia de educación. Tenemos que mirar que la sociedad cambió de un concepto educativo autoritario a un concepto permisivo. Y la permisividad llevó a esta generación a creer que como los padres se les prohibía todo, y papá y mamá les decía que cuidado, a toda hora los vigilaban, entonces los padres de hoy que han tenido chicos, no todos, pero sí la gran mayoría, sin temor de Dios, sin un concepto de una cosmovisión bíblica que trata la sexualidad según Dios. Entonces dijeron, bueno, a nosotros todos nos lo prohibían, nosotros vamos a dejar que los hijos vivan esta área de experiencia sexual como ellos quieran. Y les dan pastillas a las mujeres y condones para que no queden embarazadas, a las chicas jóvenes. Pero hay heridas muy grandes en la sociedad permisiva. Las hay, mire, le menciono algunas. El aborto, o dar al niño en adopción, o tener un hijo no deseado. Se produce también un retraso social. Hay un retraso educativo, un retraso económico, y la sociedad hace difícil la vida para la madre soltera. ¿Sí o no? La sociedad hace difícil. Una niña que se embaraza y no había calculado el costo de esto, va a sufrir, va a hacer sufrir a los padres y van a sufrir las criaturas, los niños que vienen. Entonces, ¿por qué Colombia es un país pobre frente a Estados Unidos, frente a una Alemania, frente a las potencias, los países ricos? Bueno, en todo el mundo hay este tipo de desorden, pero no como en América Latina, que al haber más pobreza, los riesgos son mayores. Pero también los países ricos están padeciendo el flagelo del aborto y también la muerte de cantidad de jovencitas que mueren al hacerle el aborto, lo cual es una irresponsabilidad médica, clínica y científica, porque se sigue vendiendo la idea de que el ser que llevan internamente no es un ser humano sino hasta cuando nace. Y esa es una mentira de la sociedad permisiva. Es una responsabilidad que por lo general se les carga a los padres cuando la chica queda embarazada como soltera. Si se produce un matrimonio, este será forzado. Otro riesgo posterior de fracaso. Las enfermedades venéreas. La destrucción de la felicidad matrimonial futura también se compromete. Hay sentimientos de culpabilidad, pérdida de paz mental y psicológica. También se llega a producir desconfianza posteriormente de infidelidad de cada uno si la pareja se llega a unir y reconocen que ambos eran promiscuos. La promiscuidad es uno de los grandes fracasos de la humanidad, porque entre más el hombre siga diciendo que sí lo hacen, que no está mal, cuando Dios dice que sí está mal tener sexo fuera de un matrimonio, entonces Dios está entregando a la humanidad a su propio pecado. Dios castiga el pecado del hombre con su propio pecado. También se presenta frigidez o impotencia sexual por sentimientos de culpa. Bueno, alguien puede decir, pero yo me acuesto con una mujer, con otra, y una mujer joven puede decir, no, yo he conocido a varios chicos, a mí no me ha pasado nada, todo está bien. Bueno, ¿saben? Es posible que algunas personas hablen así, que tienen sexo con varias personas y que no les pasa nada, mentira, que se está pasando muchas cosas. Y por otro lado, en estos casos,
mucho depende de la actitud moral de las personas. Y por ende, muchos van a creer que pueden seguir adelante impunemente. No, no podemos jugar con fuego. El libro de Proverbios dice que si llevaremos fuego, lo metemos en la camisa, no va a arder nuestro cuerpo. Podríamos caminar sobre brasas encendidas. No atender los consejos de Dios en materia de sexo es jugar con candela, es jugar con fuego. Entonces, realmente los que dicen, a mí no me ha pasado nada y sigo haciéndolo y hago y se disfruta, es mentira. Y si no le ha pasado nada es por misericordia de Dios. Pero los que así creen están divorciando el acto sexual de toda connotación moral y espiritual. Pero tarde que temprano se van a estrellar. Yo he visto en consejerías que la gente que dice, no me ha pasado nada, esconden la verdad. Les están pasando muchas cosas. Esto no es gratuito. Jugar con una ley divina para la sexualidad no es gratuito. Van a haber consecuencias tarde que temprano. Van a haber y las estamos viendo. Bueno, esa es la moral de consideración. De precaución, perdón, la moral de precaución, la primera. Ahora vamos a ver un segundo paso para evaluar por qué el sexo debe estar ligado a una vida matrimonial. ¿Por qué entonces debemos nosotros mirar la moralidad del acto sexual a la luz de las Sagradas Escrituras? Entonces, el segundo paso que quiero trazar es la moralidad de la consideración. ¿Qué es considerar? Es la precaución personal para considerar el riesgo de perjudicar a otra persona. Siempre van a haber perjuicios. La moral de precaución se pregunta, miren, hermanos, es sumamente útil. ¿Corro el riesgo de ser herido o perjudicado? Y la moral de consideración se pregunta, ¿corro el riesgo de perjudicar a alguien más? Entonces, moralidad de precaución, moralidad de consideración, se deben tomar en cuenta si hemos de temer a Dios. Ahora, viene una pregunta adicional. ¿Cuán grande es mi preocupación y cuán sensible soy ante las posibilidades de causar heridas a la otra persona? Generalmente, las parejas que se conocen íntimamente salen heridas, pueden salir heridas y con heridas muy profundas. Ahora bien, ambos pueden interpretar los riesgos que asumirán de forma diferente. Una mujer puede llegar a creer o pensar, si quedo embarazada, regalo al niño o a la niña. Y si él no está de acuerdo, pues a mí no me importa. Puedo buscar otro muchacho, otro hombre. Y por lo general, quien asume dicha actitud es el hombre. Las acciones egoístas de ambos, estimados, pueden estar creando una horrible desventaja para otro ser humano. ¿Para quién? Para el niño, para la niña que venga en camino, el cual le va a tocar enfrentar un negro futuro. Si usted ha tenido la experiencia de ir a bienestar familiar, vaya, por ventura vaya y pida un ingreso por llevar algo a los muchachos y niñas que hay allí de comer o quiere hacer algún estudio a nivel social o hacer una investigación. Vaya, mire la cantidad de niños y bebés que están en las cunas y en camitas de todas las edades. Cuando llegan a los 18 años los sacan de allí y van a la calle. La mayoría de niñas se prostituyen, la mayoría de muchachos que no logran ser ubicados en hogares se vuelven ladrones, se vuelven delincuentes.
no todos, pero hay una altísima estadística donde esta sociedad permisiva e irresponsable está llevando a la juventud a una creencia equivocada de que no van a haber consecuencias de ninguna índole. Y por lo tanto, la moralidad de consideración hoy la están echando por la borda. Pero Dios, con Dios no podemos jugar, no podemos. La moralidad de la consideración mira más allá de los riesgos de un embarazo o de una enfermedad venérea, hermanos. Quien piensa en este tipo de moralidad se pregunta y debe preguntarse, ¿cómo afecta mi relación a la persona total? ¿Cómo afecta esta relación a ella o a él en todo el sentido de la palabra, mirando las heridas que pueden ocasionarse a nivel físico, mental, espiritual y moral? Entonces, una relación sexual no es un encuentro casual y ocasional. Está ligada al instinto, pero como no hay intención de perdurar y permanecer, entonces vienen las heridas inevitablemente. Vamos a ver un tercer paso para hacer correctamente el análisis de cómo debemos evaluar la moralidad del acto sexual y los solteros. Es la moralidad de las relaciones personales. Esta relación sexual que va a tener ella y él sin estar casados fortalecerá o profundizará la relación humana entre ellos. Porque una relación que no es creativa, una relación entre dos personas que ya porque creen que son adultos, sin tener intención de perdurar, de formar un matrimonio, resulta que lo que hacen es que cada uno se convierte en un medio para ser usado. Y uno y el otro se usan, se utilizan, pero no se pueden amar en el fondo, no se aman. El amor todo lo sufre, todo lo espera. El amor no tiene envidia, dice la primera carta a Corintios 13, lo que Pablo muestra de lo que era el amor eros y el amor ágape. Entonces, unirse sin ningún compromiso, sino solo para usarse, por experimentar un placer momentáneo, realmente están corrompiendo el acto sexual y se están perjudicando el uno al otro. Más allá de la satisfacción sexual de cada uno, están violando el propósito y el plan que Dios ha desarrollado para la vida íntima. El acto sexual es inventado por Dios, es un invento divino, está planeado por Dios para la mutua relación o realización personal. Pero aquí vienen unas preguntas al respecto. ¿Tenemos una relación genuina y legítima en lo personal que puede ser profundizada o enriquecida? ¿Sabemos decir no a la tentación de usarnos el uno al otro? El acto sexual es un sentir destinado a explotar el uno al otro, y créanme, así hacen la gran mayoría de personas. Se usan, se explotan, se tornan egoístas, y el acto sexual se puede convertir en una pavorosa trampa que puede llevar a la vida de chicos y chicas a la sinrazón, al sinsentido, a la vergüenza, al daño físico, mental, emocional, espiritual, y van a hacer sufrir a los padres y va a sufrir la sociedad también. ¿Por qué hay tanto delincuente ahora? ¿Usted de dónde cree que salen los chicos que tiran piedra a la policía y que buscan acabar ahora que ya no son protestas, ya es un deporte, ir a enfrentar a la policía a piedra, y es una experiencia de adrenalina solamente, de responsabilidad, de muchachos que fueron criados por 1, 2, 3 padrastros que no tuvieron un padre que los guió y no fue un siervo líder ni para una esposa ni para esos hijos.
La mayoría de estos muchachos, no todos, pero hay un cuadro epidemiológico, hay un cuadro estadístico, donde se demuestra que estos muchachos que son hijos de fornicación, no se crían con ningún sentido de moralidad, de respeto por la otra vida, y por lo tanto se criaron sin ningún marco espiritual, moral y respeto por la autoridad. No tienen padres, no tienen un papá, o si lo tienen es irresponsable, o una madre que fue irresponsable. Entonces, no nos digamos mentiras. El acto sexual que se hace casual en fornicación no es una verdadera preparación que faculta o produce un compromiso duradero como Dios lo quiere. Bueno, voy a terminar ya en 5 minutos, ¿está bien? Hablemos entonces desde la perspectiva del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál era el enfoque o lo que uno encuentra en el Antiguo Testamento? Hablando de las chicas, de las mujeres, la virginidad femenina tenía un alto valor, pero no ocurría tanto con la masculina. Había unas razones sociales de la virginidad de la mujer, más que por el hecho en sí de la virginidad. Por ejemplo, en el pueblo judío, la descendencia familiar debía ser corta. El hombre debía estar seguro de que sus hijos eran realmente suyos. La sociedad no tenía ningún lugar para la mujer no que hubiera dejado de ser virgen. ¿Saben? ¿A dónde si un hombre dormía con una virgen que no estuviera comprometida con él, estaba obligado a pagar una dote al padre de la chica y casarse con ella, según Deuteronomio 22, 28 y 29. Y si un hombre se acostaba con una mujer comprometida, se metía en serios problemas, ¿saben? El novio y el padre de la chica, de cuyos derechos había abusado, podía ser apedreado, lapidado, hasta causarle la muerte. Y si la acción se cometió dentro de los límites de la ciudad y la mujer también no dio aviso o no consintió prácticamente en una relación de coito, también era apedreada. Deuteronomio 22, 23 al 27. Ahora, lo que se veía era la violación de los derechos de un hombre, el cual estaba contra el 7º y el 8º mandamiento de la ley de Dios. Entonces era difícil la situación para la mujer, para el hombre también, pero más para la mujer en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. La palabra que utilizan los evangelistas en el Nuevo Testamento y las cartas apostólicas, la palabra fornicación es la traducción de la palabra griega porneia, de donde viene pornografía. Y se aplica esta palabra tanto a la fornicación, sexo entre solteros, como al adulterio, la falta de un hombre casado de tener sexo con otra mujer que no es su esposa. Ahora, ustedes saben que en la primera carta a Corintios, en el capítulo 7, Pablo habla de los problemas del matrimonio y enfoca la vida sexual de las jóvenes solteras y de los muchachos. Y Pablo estima que es muy buena la soltería, pero si no hay don de continencia. Y es mejor entonces casarse. Porque a los fornicarios y a los adúlteros, dice también la carta, juzga Dios. Ahora bien, Pablo ataca la fornicación, viola y violaba el propósito de Dios, el cual, al ser diseñado por Dios para que una relación sexual sea estimulada, sea disfrutada en el matrimonio y por lo tanto de por vida, cuando Pablo dice que los dos serán una sola carne, ¿sabe? Si un hombre se une
no importa que sea con una prostituta o una elegante dama y ama de casa, de pronto se une con ella, con esa persona y llegan a ser una sola carne. Esto es un misterio, dice Pablo en Efesios capítulos 5 y 6. Es un misterio el cual hace que una mujer y un hombre no solo unan su cuerpo, también se une el alma. Y nunca se van a olvidar esas relaciones. No se van a olvidar, jamás. Porque ahí hay un misterio. Por lo tanto, el apóstol Pablo podría apreciar el impulso de precaución y consideración o la consideración de la búsqueda de realización personal, pero Pablo fue fiel a Dios en su tratamiento de la vida sexual. El apóstol Pablo siempre enseñó el matrimonio. Matrimonio de por vida para la expresión sexual. Por ende, cuando se une cuerpo y alma, son dos cuerpos y dos almas que se unen. Entonces, si miramos un instante la primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo 19, permítame, les leo esta escritura. Dice Pablo: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, una relación de fornicación, una relación sexual entre solteros, no puede glorificar a Dios, porque no está cumpliendo con el mandamiento divino. La humanidad sigue diciendo: no, eso no importa, no, eso no lo creo, no, decimos que sí, lo hacemos. Bueno, podemos ver el desequilibrio moral y social en que ha incurrido hoy a mayor grado la juventud, porque el acto sexual es algo sagrado, porque tiene leyes divinas y son leyes morales y espirituales, y por tanto ni los animales hacen algo semejante. Los animales se unen por un instinto ciego. Los animales no razonan. Los animales no tienen ese don divino de la razón humana, tal como Dios nos creó a nosotros y nos hizo a imagen y semejanza. Por lo tanto, todo hombre y toda mujer sabe que si se une en fornicación, se prostituye la mujer o el hombre se degenera más, porque no hay manera de encontrar realización moral y espiritual en el sexo sin la voluntad de Dios. Es algo sagrado, por eso Pablo dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Porque cuando un hombre se une con una mujer y no tiene intención de matrimonio, prácticamente está realizando en ese coito un matrimonio, aunque no siempre va a brotar un matrimonio, pero está violando la ley divina del pacto y de la responsabilidad, del cual establece que la sexualidad ha de practicarse en un matrimonio duradero o de por vida. Sin matrimonio, el coito es pecado. Y no es verdad que no genera destrucción, que no genera infelicidad, como por ejemplo ocurre en el concubinato, en la poligamia. ¿Por qué las sociedades donde impera el Islam son sociedades tan infelices que ocultan a nivel de todo el mundo, a través de la religión del Islam, ocultan la pobreza y la miseria, sobre todo de la mujer? Dios no diseñó la poligamia, ni la bigamia, ni el concubinato. No diseñó el sexo promiscuo, no diseñó la fornicación. ¿Saben cuál es la razón esencial?
Hoy en día se dice que todos estos vicios sexuales son una evolución social producto del darwinismo o de la filosofía de la evolución. Y han creído que el ser humano está al nivel de los animales y mienten, porque los animales no participan ni de fornicación, ni de adulterio, ni de irrespeto al pacto matrimonial. Los animales no se casan. Cuando un hombre y una mujer violan este mandamiento, hacen que ese misterio tan bello que Dios creó, que se llama matrimonio y relación sexual gozosa, responsable y deportiva, destruyen radicalmente el plan y el propósito de Dios, y al mismo tiempo y es así. Veámoslo desde el sufrimiento que hay en miles y miles de niños y niñas. Otros han perecido en el vientre. La misma corte, la misma legitima un pecado que ellos no lo ven desde la perspectiva cristiana y bíblica, lo ven desde razones más humanísticas, de filosofías corrompidas, y está trayendo la pobreza más grande a toda América Latina. Esta es una de las razones centrales de la miseria y de la pobreza que vemos, por las razones que ya les acabo de presentar. Miren, entonces, conclusión. ¿Por qué es razonable la prohibición bíblica del acto sexual para las personas no casadas? Estos pasos que he mencionado creo que nos ayudan a entender cómo evaluamos la moralidad del acto sexual. Moralidad de precaución, moralidad de consideración y moralidad de las relaciones personales. Vimos lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la conclusión es que es algo creado por Dios que no podemos destruir a nuestro antojo. Y si lo hacemos, las consecuencias vendrán con dolor y lágrimas. Espero que mi charla les haya ayudado a abrir un tanto más el horizonte de su expectativa como ser humano, como una hija, un hijo de Dios, como cristianos, a fin de que no nos dé temor de decir la verdad a esta generación. No nos dé miedo de decir por qué los jóvenes solteros cristianos no tienen sexo y quieren reservar su vida sexual para un buen matrimonio. No nos debe dar miedo, así se rían, se burlen en los colegios, universidades. No importa la presión social que están ejerciendo hoy la mayoría de jóvenes sobre los jóvenes cristianos. No te dé temor. Si tú confías en Dios, tendrás felicidad en la vida según la voluntad de Dios, y aseguras de verdad la felicidad sexual que Dios ha planeado para su pueblo. Que Dios les bendiga ricamente a todos. Muchísimas gracias.